Hola, buenas tardes. Voy a esperar un par de minutos por si se conecta alguien y empezamos con la clase. Vale, pues para no alargarnos mucho más, empezamos. Como sabéis, hoy es la clase del último repaso y una breve tutoría final y también hablaremos un poco del examen final. Cosas así que contaros importantes y recordatorios. Sabéis que tenéis una evaluación continua, que es muy importante, que tiene tres actividades, dos revisiones bibliográficas y un caso clínico, que ya hablamos de ello el otro día cuando tuvimos la otra sesión de repaso. Si tenéis cualquier duda, veo que no hay nadie conectado, podéis escribirme en cualquier momento. Y aparte tenéis un test de autoevaluación, perdón, 5 test de autoevaluación, que son test de 10 preguntas, de respuesta múltiple por cada tema y tenemos de fecha para hacerlos hasta el día del examen, ¿vale? Hemos tenido varias clases de repaso. Esta es la última en la que sobre todo también veremos el repaso de los temas 4, 5 y 6 y un poco también por repasar antes del examen algo de los primeros temas y será tutoría para el examen. De todas formas, si tenéis cualquier duda, siempre podéis preguntarme en el foro, a mi mail personal y os contestaré, ¿de acuerdo? Aunque en cuanto a los temas del examen, seguramente vuestras mentoras puedan incluso enfocaros mejor que yo en cuanto a los horarios, en qué momento y demás. En el foro también podéis hacer cualquier ruego, pregunta o sugerencias y entregar las actividades en la fecha programada, que son estas que venían aquí, es muy importante, pero dado también las fechas en las que hemos tenido el repaso, como os he dicho ya en algunos vídeos, en algunas clases anteriores, podéis volverlas a subir si tenéis, si queréis, si en algún momento a través de los repasos queréis modificar algo o hemos hablado de algún tema nuevo que antes no tuvieseis en cuenta, pues adelante. No es posible, sobre todo, repetir las actividades suspensas, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Aquí son los temas que esto luego me voy a poner a volver con ello a contaros alguna cosilla más. Voy a parar un segundito de compartir y voy a compartir ahora la presentación. Un segundo que cambio de presentación del repaso.
Mm, mm, vale, creo que estáis viendo ahora mismo ya sí, la presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues al final un repaso de toda la asignatura, centrándonos sobre todo, como os he dicho antes, en los tres últimos temas. Como ya sabéis, la asignatura es la biología del cáncer infantil, en definitiva, la oncología pediátrica de la molécula a la sociedad, a cómo podemos aplicar todos los fundamentos biológicos, diagnósticos de precisión y también un poco, como habéis visto en el último tema, hablaremos del marco ético. Sabéis que esta asignatura tiene cuatro bloques, uno de fundamentos y epidemiología, el bloque 2 de diagnóstico molecular y patológico, el 3 enfocado en los tratamientos y el cuarto sobre el marco ético y legal, como acabábamos de mencionar. El panorama epidemiológico en España dentro del cáncer pediátrico, pues ya sabéis que según la Asociación Española de Oncología Pediátrica, tenemos en torno a unos 1.100 casos nuevos al año de menores de 15 años. Eso corresponde aproximadamente a un caso por cada 6.500 niños. Es la primera causa de muerte por enfermedades en niños menores de un año. La distribución por tumores, pues principalmente el 30% son leucemias, el 21, casi 22% tumores del sistema nervioso central. Después siguen los linfomas, los tumores de células germinales, tumores hepáticos, renales, retinoblastomas y los del sistema nervioso simpático. La supervivencia global ha aumentado un montón, ¿de acuerdo? La probabilidad de supervivencia también. Entonces, a medida de la que vamos evolucionando, gracias a todos los avances que hay, se está viendo que la supervivencia se está viendo cada vez más aumentada. Se denomina el club del 90% a varios tumores pediátricos que tienen una alta supervivencia, como pueden ser el linfoma de Hodgkin, nefroblastoma o el retinoblastoma. Como decíamos, aunque la supervivencia haya aumentado, la incidencia sigue siendo muy baja y se consideran enfermedades raras, la mayoría de ellos, porque afectan en torno a como mínimo menos de a un 2% de la población. Sí que también ya entrando en temas genéticos, temas del segundo bloque, tenemos que mencionar la hipótesis de dos impactos, que está basada en los genes supresores de tumores de Capson. Sabéis que los oncogenes tienen una herencia dominante. Cuando se produce una alteración en los oncogenes se produce una ganancia de función. Esta ganancia de función lo que quiere decir es que la función que tienen los oncogenes, como pueden ser RAS o BRAF, se va a ver cada vez más incrementada, de tal manera que tengamos cada vez más función de los genes. Lo que están haciendo lo van a hacer más, ¿de acuerdo? Es como si estuviese pisado un acelerador del metabolismo. Y en el caso de los genes supresores tumorales, tiene una herencia recesiva, que lo que quiere decir es que necesita los two hits y lo que necesita es que esos frenos estén rotos. En este caso, lo que quiere decir es que se necesitan dos mutaciones, ¿de acuerdo? Dos impactos para desactivar la función supresora y permitir también el crecimiento tumoral. Pero bueno, sí que hay que tener en cuenta también que estos genes supresores tumorales, igual que aquí tenemos ganancia de función, lo que aquí ocurre es una pérdida de función. Los genes supresores tumorales, como su propio nombre indica, van a estar suprimiendo esa producción de ese tumor y que al tener una herencia recesiva necesita que ambos alelos estén mutados. Por lo tanto, no solamente sirve una única mutación para paralizarlo, para que termine, para que dejen de hacer su efecto, sino que necesitan dos. Los fundamentos genéticos, que hablábamos antes de lo denominado motores y frenos, denominando motores a los oncogenes y frenos a los genes supresores tumorales. El equilibrio molecular de la oncogénesis, lo que decíamos, los oncogenes o protooncogenes, que son los protooncogenes son cuando todavía no están activos,
tienen alteraciones que dan lugar a una ganancia de función y actúan como aceleradores de la proliferación. Basta la mutación de un anhelo para activar el crecimiento descontrolado. Y en el caso de los genes supresores tumorales, se necesitan dos hits, ¿de acuerdo? Se necesitan, por un lado, para que haya la pérdida de función. Actúan como los frenos del ciclo celular y se requiere la inactivación de ambos alelos. En un primer paso, si solamente tenemos una mutación, la persona que la tenga va a ser en sí la portadora. En cambio, en caso de que... Esperad un segundo, creo que lo puedo poner un poquito más grande. Full screen mode. Ahí, que creo que lo veréis mejor, sí. Y en el segundo paso, cuando tenemos ya la segunda mutación, es cuando pasamos de que simplemente sean portadores de la enfermedad a tener la enfermedad como tal. Dentro de todos los síndromes de predisposición genética, en la pediatría hay dos síndromes bastante importantes, que puede ser el síndrome, uno es el síndrome de Dicer-1, Dicer-1, está alterado este gen Dicer-1 y la patología principal que se suele producir es PPB, el blastoma pleuropulmonar. Y en el caso de la alteración en el gen P53, es el síndrome de Li-Fraumeni, que da lugar a riesgos de sarcomas, osteosarcomas, leucemias, adenocorticales. Tenemos diferentes síndromes de predisposición hereditaria, que son en torno al 10% de los cánceres pediátricos que tienen base germinal. Base germinal se considera hereditaria y, como decíamos, los dos más importantes son el del Li-Fraumeni, que actúa principalmente sobre el gen P53. P53 lo que va a estar haciendo es detectar el daño en el ADN y en el momento en el que se detecta un daño se promueve la apoptosis. En el caso de que tengamos un P53 mutado, la proteína P53 está codificada por el gen P53. Lo que va a generar es que la célula no pueda llegar a producir una apoptosis. Sobre todo da riesgo y da alta susceptibilidad a múltiples neoplasias como los sarcomas, leucemias, síndromes o tumores en el sistema nervioso central. El síndrome Dicer-1, el principal mecanismo es una alteración en la maquinaria del microARN y en este caso, como ya hemos mencionado antes, está asociado a este blastoma pleuropulmonar. También hay otra serie de eventos que están relacionados con eventos de buen pronóstico que dan lugar a un riesgo estándar favorable. En este caso suele ser, por un lado, la translocación de estos dos cromosomas del 12 y del 21, en el cual se produce una translocación entre los genes de TB6 y RANS1. La translocación lo que quiere decir es que entre los genes 12 y el gen 21 hay un cambio, ¿de acuerdo? El gen 12 cede una parte al 21 y el 21 al 12, de tal manera que se produce una fusión, una translocación entre estos dos genes, dando lugar a este tipo de leucemias. La frecuencia es del 25% de los casos, pero este pronóstico, el tener este tipo de translocación, es excelente, ¿de acuerdo? Y estos otros eventos de las células B que también puede producirse es la hiperdiploidía alta, que ocurre que tenemos en torno a 51-67% del cromosomas, la frecuencia es en torno al 30%, el subtipo más común, y el pronóstico es favorable. Entonces, siempre que veamos que tenemos el LA derivado de células B, cuando tengamos las alteraciones de translocaciones en estos dos cromosomas, en el 12-21 o la hiperdiploidía alta, van a ser eventos de buen pronóstico que dan lugar a un riesgo estándar o favorable. Otra serie de leucemias que podemos tener de alto riesgo pueden ser los reordenamientos MLL, que principalmente actúan sobre este gen, el KMT2A, que lo que está haciendo es actuar sobre eventos epigenéticos, eventos que ya sabéis que los epigenéticos se producen por modificaciones en el ambiente, no son 100% algo que se produce a nivel genético, sino que son modificaciones que se producen en nuestro ADN, que no tienen por qué ser permanentes, que pueden ser reversibles
al contrario que otras mutaciones, y en este caso este gen está modificando diferentes metilaciones, ay, perdón, acetilaciones, ¿vale? Frecuente en lactantes, tiene un comportamiento muy agresivo. Y aparte, estos perfiles de alto riesgo principalmente tienen una amplificación intracromosómica del cromosoma 21 o son también los que se conocen como BCR-ABL-like, que no tienen esa translocación, pero tienen delecciones en este otro gen, el AKZF1. La leucemia T tiene un fenotipo ETP, Early T Cell Precursor, que suele ser de tipo inmaduro y que además son resistentes y presentan mutaciones en NOTCH1, en el gen NOTCH1, que está involucrado en un montón de procesos fisiológicos y está presente en más del 50%. La leucemia mieloide aguda lo que genera es una estratificación por riesgo genético, que podemos ver el core binding factor, que es un pronóstico favorable, que también es una translocación entre los cromosomas 8 y 21 o una inversión del cromosoma 16. Hay que tener otra cosa muy en cuenta también para que se traslade esto como persona que se dedica a la investigación. Y me gusta mucho poder comentarlo en este máster, ya que es algo muy, muy, muy importante de cara al tratamiento, tanto en la investigación como al tratamiento de las muestras, que es que nunca, nunca, nunca se debe fijar el tejido de formol en quirófano. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando obtenemos una muestra en el quirófano en fresco, se produce una división, deberíamos realizar una división de la muestra, por una parte que sí que vaya a la utilización de formol si se necesita para la morfología o la inmunohistoquímica, pero siempre debería haber una parte que se permanezca fresca o congelada para poder hacer otro tipo de técnicas más de citogenética, biología molecular o para dejarlo simplemente en el biobanco, ya que el formol es capaz de degradar el ADN y el ARN, entonces no, esto impide un montón de estudios moleculares que se pueden realizar no solamente de investigación, sino también para el diagnóstico. Por lo tanto, en el caso, esto es, vamos, sirve para los tumores pediátricos, pero también para prácticamente cualquier tipo de muestra. No se debe realizar la utilización de formol porque da lugar a la pérdida de información molecular, pero sí que se debe mantener en medios de cultivo, en fresco, congelados, de cara a envíos a biobanco, a la biología molecular o poder hacer estudios de citogenética. Hay algunos tipos de tumores que en cuanto a estos estudios de biología molecular son un desafío. Concretamente hablo de los tumores de células pequeñas, redondas y azules, ya que por una tinción simple de hematoxilina y eosina no se puede hacer una diferenciación morfológica. Entonces, en muchos casos lo que se hace es una inmunohistoquímica para determinar el linaje. Entonces, cuando vemos este tipo de células, que son pequeñas, redondas y azules, podemos sospechar o de neuroblastoma, un tumor de Wilms, sarcoma de Ewing, un rabdomiosarcoma o linfomas. En cualquiera de estos casos, lo que es importante es hacer la inmunohistoquímica para poder determinar exactamente de qué tipo celular estamos viendo y determinar el linaje. Los marcadores inmunohistoquímicos clave dentro de estos tipos, ya para conocerlos, cuando vemos ese tipo de células que hablábamos antes por hematoxilina y eosina, si tenemos un rhabdomyosarcoma, el patrón que vamos a ver es nuclear y los marcadores van a ser de miogenina o el MIOD1, ¿vale? Van a ser positivos para estas dos proteínas. En el caso del sarcoma de Ewing va a ser positivo para CD99 y el patrón va a ser en la membrana y tiene una alta sensibilidad. Sin embargo, en el neuroblastoma va a ser positivo para la proteína NB84, que tiene un patrón también citoplasmático y en la membrana. En la inmunohistoquímica podemos ver diferentes tipos de patrones simplemente teniendo una inmunohistoquímica. Esto nos va a servir para poder diagnosticar exactamente y ver exactamente qué patrón tienen nuestros tumores, como decíamos, ¿vale? En el caso del rhabdomyosarcoma, el MIOD-D, el factor de transcripción nuclear
que está relacionado con el músculo. En el caso del sarcoma de Ewing va a ser un marcador de superficie MYC2 y en el caso del neuroblastoma, esta otra proteína que tiene un origen neuroectodérmico. En sí que podamos ver este tipo de biomarcadores nos va a servir para terminar de confirmar un diagnóstico de una manera mucho más efectiva. Además, hay otras herramientas moleculares que son muy importantes a día de hoy en la clínica, como puede ser FISH, la hibridación in situ, que detecta roturas y fusiones del ADN. Cuando tenemos en este caso FISH, lo que hacemos es un marcaje que puede ir directo a un tipo concreto de cromosomas y ver una amplificación o una delección concreta en un fragmento. Para ello hay que diseñar unas sondas que van a hibridar con una parte concreta del cromosoma y de esa manera, en función de la cantidad de fluorescencia que observemos, vamos a poder ver si hay esa mutación o no, si tenemos una amplificación o una delección o diferentes eventos que pueden darse a nivel cromosómico. En el caso de las PCRs bueno, aquí hablamos de las RT, de las Real-Time PCR, pero realmente puede ser prácticamente cualquier tipo de PCR. Lo que podemos ver son diferentes transcritos quiméricos y detectar este transcrito quimérico se puede hacer a nivel de ARN y tiene una altísima sensibilidad. Nos sirve para ver exactamente también el porcentaje de células que tenemos mutadas y compararlo con otra célula que sea wild type, que no tenga esa alteración. No solamente se utiliza la real-time PCR, también se utiliza la PCR cuantitativa o cualquier otro tipo de PCR que sirve para tener de poquito DNA, como puede tener una célula, a poder tener muchísimo más y de esa manera también poder hacer otros tipos de análisis y caracterizar las mutaciones que tienen los pacientes. Y la revolución, lo que más se está haciendo actualmente es los patrones y los ensayos moleculares de NGS, de acuerdo, de secuenciación masiva, que es una visión global del genoma, nos va a dar muchísima información. Se pueden ver, obviamente los genomas se han secuenciado completamente, pero en muchos de los casos lo que hay a día de hoy son diferentes paneles en función del tipo tumoral que estemos estudiando. Las diferentes casas comerciales generan paneles concretos para cada tipo de enfermedad, para cada tipo de muestra, en el cual cada panel tiene las mutaciones más prevalentes dentro de esos tumores, de tal manera que podamos tener también en muy poco tiempo, porque una secuenciación masiva no debería llevar mucho tiempo, conseguir tener muchísima información que se puede utilizar de diferentes maneras para poder tener un diagnóstico mucho más preciso y no solamente un diagnóstico, sino también un tratamiento mucho más eficaz. Las translocaciones clave que podemos conocer y que se han visto a través de todas estas técnicas, por ejemplo, en el caso del sarcoma de Ewing, que ya hablamos el otro día, podría ser entre las translocaciones entre el gen EWS y FLI1, y el radiomiosarcoma alveolar, pues por ejemplo, entre PAX3 y FOXO1. Como hablábamos de estas tres herramientas principales, sí que, por ejemplo, FISH, que significa hibridación in situ fluorescente, lo que puede detectar principalmente son amplificaciones, por ejemplo, en el gen MYC, que hemos hablado también de él en algún momento durante todo el temario, y también otros reordenamientos. Y en el caso de la PCR, que es la PCR significa reacción en cadena de la polimerasa, también sirve para translocaciones, pero siempre son mucho más específicas y conocidas. Tenemos que diseñar unos primers concretos, unos cebadores o también oligonucleótidos, que es lo mismo que decir primers, que van concretamente a unas mutaciones o translocaciones específicas y ya conocidas. Por lo tanto, tenemos que sacamos igual se tarda mucho más tiempo, pero la información es muy exacta. Y en el caso de la secuenciación masiva, es un análisis, como dice aquí, completo y nos ayuda a identificar nuevas dianas siempre que secuenciemos el genoma al completo. Aunque como os comentaba, lo que se hace a día de hoy en la clínica es analizar diferentes paneles concretos en función del tumor que estemos estudiando.
En el caso de las translocaciones diagnósticas en sarcoma, la huella dactilar genética, por ejemplo, esto quiere decir que en los sarcomas ha sido uno de los sitios en los que más se ha podido aplicar este tipo de ensayos, este tipo de estudios con una precisión diagnóstica, sobre todo en pediatría. Por ejemplo, en el sarcoma de Ewing, la translocación entre el cromosoma 11 y el cromosoma 22 en estos dos genes que mencionábamos antes dan lugar a un gen de fusión. Y, sin embargo, en el rabdomiosarcoma alveolar se produce también una translocación entre el 2 y el 13 y se produce también un gen, una proteína de fusión entre PAX3 y FOXO1 y está mucho más, se asocia a peor pronóstico que en el caso de que fuese una fusión entre PAX7 y FOXO1. Gracias a esto se ha podido dar lugar a muchas dianas terapéuticas diferentes que da lugar a la medicina de precisión. En estos conceptos vamos a hablar principalmente de tres fármacos. Por un lado, los que van dirigidos a ALK, que ALK es una proteína de membrana que está muchas veces relacionada con el neuroblastoma o el linfoma anaplásico. En el caso de la mutación de BRAF V600E, que en este caso es una de las proteínas involucradas en la ruta de las MAP quinasas, cuando tenemos BRAF mutado, lo que va a ocurrir es que la ruta de las MAP quinasas va a estar todo el tiempo proliferando, dando lugar que la célula prolifere y que le lleguen como si tuviese factores de crecimiento en todo momento. ALK, que como he dicho antes es un receptor de membrana, lo que va a estar haciendo es que en el momento en el que ALK está mutado, va a desencadenar también que la vía de las MAP-quinasas esté activa, dando lugar de la misma manera a la proliferación celular. En este caso, en el que tengamos mutado BRAF, la mutación más conocida es la V600E y es característica de los gliomas de alto grado y de la esticiotosis y es una diana compartida con el melanoma y también con los tumores papilares de tiroides. Y por aquí, por el otro lado, otro de las dianas de terapéuticas más importantes en este tipo de tumores es la vía de Eyekot, que esta vía lo que va a estar haciendo también es manejando la proliferación celular. Está muy relacionada también con tumores de piel, pero en este caso, en el caso de los tumores pediátricos, están principalmente enfocados en los meduloblastomas. Hay diferentes retos y dianas que ahora mismo todavía estamos intentando reconocer. Las principales barreras que nos podemos encontrar en el caso de los tumores pediátricos es que hay un mercado muy pequeño, porque al final el porcentaje de población en el que estamos hablando concretamente es menor que en el resto de la población. Hay una fisiología que está en desarrollo, entonces muchas veces hay muchas cosas que pueden cambiar y que podemos tener en cuenta, se tiene que tener en cuenta a la hora de poder poner unos u otros tratamientos, ya que puede afectar a los pacientes y más todavía en esta fase en la cual todavía se están desarrollando y que hay mucha necesidad de modelos de PDX, de los senoinjertos, para poder hacer más estudios, ya que como en muchos casos al final conseguir, si ya es difícil hacer senoinjertos que te funcionen y además conseguir tumores de personas adultas, pues todavía en tumores pediátricos todavía es más complicado. Entonces, como hemos mencionado antes, ¿cuáles son las dianas principales que se están utilizando a día de hoy? Pues la diana ALK al neuroblastoma con el fármaco crizotinib, la vía de Sonic-Edgecove del meduloblastoma que va hacia el fármaco Vismodegib, y por último la diana de BRAF-V600E, que el tumor son los gliomas y el fármaco es Bemurafenib. También hay que tener muy en cuenta las nuevas terapias que están surgiendo en la actualidad, los anticuerpos monoclonales que van dirigidos a un tipo celular concreto. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar del Brentuximab, que tiene una partícula anti-CD30. ¿Qué ocurre? Que las células que contienen este CD30, de las células de los linfomas, van a poder unirse a este anticuerpo monoclonal de tal manera que son inhibidas. En el caso de los anticuerpos biespecíficos, BT,
como por ejemplo este que tenemos aquí, que es blinatumab y que tiene anti-CD9 y anti-CD3, lo que va a tener es que este anticuerpo sintético tiene dos zonas de unión, unas a las CD3, que son características de las células T, y también a los CD9, que son características de las células B tumorales, ¿vale? Entonces, las células B tienen este receptor, el CD19, y las células T tienen el receptor CD3, y este anticuerpo es capaz de unirse a las dos de tal manera que inhiba ambas células. Y por último, vamos a hablar también de las vacunas tumorales. Las vacunas tumorales, lo que están haciendo, por ejemplo, tienen diferentes dianas, como en este caso vamos a hablar de la diana VT1, VT1, que lo que hacen es que se unen a las células dendríticas de tal manera que consiguen matarlas y consiguen que no se produzca este tipo de células tumorales que tienen estas mutaciones, ¿vale? Sobre todo se hace ante el antígeno de Wilms, que es altamente inmunogénico, es decir, que va a tener una capacidad de recepción de cara a las células dendríticas muy altas. Continuamos con un poquito más de la inmunoterapia, que aquí está el concepto de peso de la muerte, que lo que quiere decir es que se produce una lisis celular cuando el anticuerpo se une por un lado al linfocito y por otro lado a la célula tumoral, dando lugar a una lisis de la célula tumoral y que la célula tumoral se muera. Ha llegado también una revolución y que sobre todo está afectando a los tumores pediátricos, como son las CAR T-cells. Estas terapias, las CAR T, lo que tienen es un receptor de antígeno quimérico, que lo que están haciendo es que las células T son modificadas, ¿de acuerdo? Se modifican de tal manera que son capaces de que en sus receptores detectar las células tumorales. En ese momento en el que las células tumorales son capaces de ser detectadas por las células T, se produce un reconocimiento que es independiente del HLA, del complejo de histocompatibilidad. Entonces evita el escape tumoral. Igual células que antes no se estaban tumorales, que no se estaban pudiendo reconocer por nuestro sistema inmune, ahora sí que son reconocidas por estas células T. Y hay que tener en cuenta que tienen una toxicidad específica muy alta y pueden producir diferentes errores, como puede ser el síndrome de liberación de citoquinas y debido al tratamiento con tocilizumab, anti-interleuquina 6, ¿vale? Se puede tratar con este tratamiento, pero es lo que se denomina también tormenta de citoquinas, una respuesta inflamatoria a este tipo de células T. Y también puede producir aplasia de células B. Las células CAR T-cell es ingeniería de precisión. Tiene diferentes regiones, ¿vale? Vamos a tener un dominio de superreconocimiento, otro que se denomina SCFV, que van a estar en la zona fuera de la membrana, un dominio transmembrana y un dominio que va interno de la célula, que son los dominios de señalización coestimuladores. Tiene una gran ventaja biológica, que es el reconocimiento que no está restringido por el complejo de histocompatibilidad, por lo tanto, no se va nuestro organismo no los va a detectar como si no fuesen nuestros y va a evitar la evasión tumoral por falta de presentación antigénica. Las células CAR T-cells hay que tener en cuenta, como ya hemos mencionado antes, la toxicidad y el manejo debido a la tormenta de citoquinas que puede dar lugar a fiebre, hipotensión, una respuesta inflamatoria sistémica y también a la plasia de células B que requiere reposición de inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Nuestro organismo no va a ser capaz de volver a regenerar nuestros anticuerpos. Y en el último bloque, lo que habéis visto también es el marco ético y legal en investigación, según el Real Decreto 1090 de 2015. Es un beneficio directo. La investigación debe tener relación directa con la enfermedad clínica del menor. Tiene que tener un consentimiento informado, que tiene que ser por escrito del menor a partir de los 12 años. Y aparte se tiene que llevar una evaluación experta. Los comités de ética deben contar con expertos en pediatría, ¿de acuerdo? No es algo que se pueda tener simplemente con una decisión que se pueda tomar simplemente por oncólogos.
Esta ética e investigación, como decíamos, tiene que tener en cuenta, por un lado, la vulnerabilidad y tener en cuenta que son pacientes muy vulnerables y que, por lo tanto, requieren una protección especial, pero a la vez la necesidad de progreso terapéutico, que al ser un porcentaje tan pequeño de la población, se puedan ver en decremento en cuanto a otros procesos de terapias. El imperativo ético, los niños no son adultos pequeños, se tienen que tratar de otra manera y además se necesitan ensayos clínicos que sean específicos para ellos, para saber exactamente cuáles son los efectos secundarios, entre otras razones, que puede tener que diferentes fármacos se utilicen durante un momento en el desarrollo fisiológico. La voz del menor es muy importante y se debe diferenciar entre asentimiento versus consentimiento. Sobre todo hay que tener en cuenta la edad de los 12 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando los niños son menores de 12 años, en la infancia, vale contener el consentimiento de los padres o tutores de las familias y el asentimiento del menor, según la madurez, también cuenta, ¿vale? Pero en el momento en el que cumplen los 12 años, este consentimiento por escrito es obligatorio, además que el de los padres. Aquí tenía algunas preguntas para hacer de tipo autoevaluación, pero antes de continuar, quería contaros algo un poquito más sobre las hallmarks del cáncer. Creo que todavía no lo veis en pantalla completa ahora. Vale, básicamente estas son todas las hallmarks del cáncer que se han identificado. Como veis, son muchas. Obviamente se han ido generando a lo largo del tiempo. Los primeros papers que se publicaron sobre estas hallmarks, yo creo que se iniciaron como en el año 2006-2008. Luego ha habido otra publicación más adelante y la última, si no me equivoco, es en el 2022, en la cual se mencionaban hasta 14 hallmarks. Entonces, entre estas hallmarks, lo que vamos a tener por un lado, empezando por esta, por ejemplo, es la evasión del crecimiento, de los factores de crecimiento. Por ejemplo, lo que veíamos de mutaciones que pueden afectar a diferentes vías de las maquinasas, que puede dar lugar a que las rutas de las maquinasas estén en todo momento, como si tuviesen estos factores de crecimiento que están llegando. Entonces, aunque tengamos factores supresores del crecimiento, nuestras células lo van a evadir, no va a estar haciendo ningún tipo de efecto. Sin embargo, el contrapuesto es este. Tendríamos los frenos rotos, como hablábamos de los genes supresores tumorales, y en este caso, cuando, por ejemplo, las mutaciones de BRAF o de las MAP-kinasas, vamos a tener señales de proliferación continuadas debidas a esas mutaciones. También los factores epigenéticos, que también hemos mencionado ya previamente en el día de hoy, van a poder evitar nuestro sistema inmune. Por eso, precisamente, las terapias que hemos hablado lo que van a estar haciendo es utilizar ese sistema inmune para que no se pueda evadir, para que nuestras células sean capaces de verlos y que se puedan degradar de esa manera las células tumorales. La capacidad de inmortalización, de replicación ilimitada, que hablábamos también de ella el otro día, cuando un compañero vuestro me preguntó acerca de la telomerasa. El caso es que las células tumorales son capaces de replicarse de manera ilimitada, ¿de acuerdo? Debido a que los telómeros no se van a estar acortando, sino que se van a estar haciendo cada vez no se van a estar acortando, tampoco se van a estar haciendo más largas, pero la telomerasa, que es la enzima que es la encargada de hacer, de poder ir generando más y más telómeros. En este caso va a estar activada cuando en nuestras células tumorales, en nuestras células sanas, ¿de acuerdo? No en las tumorales. En las células tumorales la telomerasa está activada y en nuestras células sanas está inactiva. Se produce la inflamación en los tumores, ¿de acuerdo? La inflamación es una de las características también de este tipo de células tumorales. El microbioma
que también se está viendo que cada vez más tenemos diferente microbioma dentro de que está en relación y que está afectando a nuestras células tumorales, que da lugar en muchos casos a esta otra hallmark, a la inflamación. La capacidad de invadir y de generar metástasis, ¿de acuerdo? Esto ya lo conocemos, ya sabéis todos lo que es una metástasis, esa capacidad de invadir otros tejidos a distancia. También para poder generarse esas metástasis se necesita la inducción de la vascularización, la angiogénesis, de acuerdo que se produzcan vasos sanguíneos que van a comunicar el tumor primario con las metástasis, que van a hacer que puedan llegar mediante el torrente sanguíneo o vías linfáticas a otros puntos de nuestro organismo, no solo donde se genera ese tumor primario. Las células tumorales pueden ser células senescentes que estén en un estadio como dormidas, las células paradas durante un tiempo concreto. La inestabilidad del genoma y de las mutaciones, todas las mutaciones lo que van a estar generando es una inestabilidad que va a dar lugar a la acumulación de mutaciones y también en muchos casos a la mayor agresividad de los tumores. Las células van a ser capaces de evadir la apoptosis, resistencia a la muerte celular, como por ejemplo hemos dicho con las alteraciones de P53. Si P53 está mutado, lo que va a ocurrir es que la célula, aunque contenga errores, no va a actuar y no va a estar generándose la apoptosis. También se va a desregular nuestro metabolismo en función de diferentes fases. Por ejemplo, las células tumorales sobre todo parecen simular una situación de hipoxia. Y por último, la plasticidad. Se ha visto que las células tumorales en algunos casos son capaces de cambiar de linaje y tener un estado pluripotencial similar al que pueden tener las células madre cambiando de patrón, como por ejemplo puede pasar en el caso de la metástasis para invadir tejidos y demás, pueden cambiar a otros fenotipos de tal manera que puedan transducirse por la señal vascular y demás. Una célula tumoral debe tener todas estas 14 características, que vienen dadas por las diferentes alteraciones y mutaciones que se producen en las células. Vale, y vuelvo aquí al repaso que os voy a dar pregunta por pregunta algunos segunditos para que las penséis, ¿vale? Mm, mm, mm. ¿Cuál es el principio clave en biopsia de tumor sólido? Que lo hemos dicho ya. Y lo más importante, como ya hemos dicho, es no fijar en formol y enviar fresco. ¿Cuál es un marcador específico del rhabdomyosarcoma? Entre otros, la miogenina, ¿vale? Porque da lugar y nos permite identificar la diferenciación muscular. Las ventajas de las CAR T-cells versus los linfocitos T no tienen restricción del complejo de histocompatibilidad del HLA. ¿A partir de qué edad el consentimiento escrito es obligatorio? 12 años. ¿Cuál es una diana en gliomas compartida con melanomas? BRAF V600E. ¿Cuáles son las conclusiones, por lo tanto, que tenemos hacia el futuro? Que gracias a nuestras bases genéticas, al diagnóstico molecular, también tenemos una terapia de precisión y tienen todo esto una garantía ética que da lugar a una oncología personalizada. Y por lo tanto saber que el futuro reside en integrar el perfil molecular con un marco ético del paciente, ¿vale? Teniendo en cuenta siempre al paciente. Vale, pues hasta aquí el repaso de hoy. Voy a dar algunos tips y algunos consejos de cara al examen, ¿vale? De cara a lo para que os ayude un poco a cómo enfocar los repasos. Vamos a ir viéndolo por cada bloque temático, si queréis, y luego hablaremos también sobre las condiciones. Uy, esto no. A ver, dame un segundo. Vale. En el primer tema, ¿qué veíamos? La incidencia, que hemos hablado de ella ya. El cáncer en el grupo de 15 y 19 años también. La tendencia temporal del cáncer infantil en España.
variaciones geográficas de incidencia y la mortalidad y supervivencia. También la prevalencia de los diferentes tumores y también hemos hablado un poco de la sociedad española. Hay que tener en cuenta de aquí los principales grupos tumorales y su orden de frecuencia, las diferentes diferencias epidemiológicas respecto a un adulto y, y la distribución por edad, ¿vale? Clave en el examen, pues no, que no haya confusión entre los tumores pediátricos y los adultos, sobre todo, y tener muy claro temas en cuanto a la incidencia. En cuanto al tema 2 de las bases genéticas del cáncer, que también hemos hablado hoy mucho de ello. Introducción y bases genéticas del cáncer, que son los genes y el cáncer, la herencia del cáncer infantil, los síndromes hereditarios que ya hemos hablado sobre ellos, genética molecular del cáncer infantil, cuáles son los tumores hematológicos y los tumores sólidos, qué diferencias hay entre ellos, las células madres tumorales, que eso hemos hablado también de ello ahora cuando mencionábamos las Hallmarks, la heterogeneidad tumoral, que todos los tumores son heterogéneos, tanto entre ellos como incluso dentro de un mismo tumor. Los tumores pediátricos versus los adultos, mantenemos esa característica de que son diferentes. El sistema inmune en el cáncer pediátrico y los CARS, que también hemos hablado de ello, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta de aquí? Repasaros la autoinsuficiencia proliferativa, la resistencia a la apoptosis, inestabilidad genómica, evasión inmune, angiogénesis, reprogramación metabólica, básicamente la diapositiva que os acabo de enseñar hace un momento, ¿vale? Y diferenciar entre un mecanismo biológico, cuál es su consecuencia clínica. En el caso de... Pasamos al bloque 2 de factores de riesgo y predisposición, el riesgo asociado a la predisposición genética, patógenas e inmunodeficiencias, riesgo de segundas neoplasias en niños con hemopatías malignas y tumores sólidos, que puede venir dado bien por los factores genéticos, como alteraciones genéticas, los tipos de alteraciones del ADN, mutaciones puntuales, inserciones y elecciones, amplificaciones, translocación, inversiones, aneuploidías. No confundáis una mutación puntual con una amplificación o la translocación con la inversión, ¿vale? Los oncogenes y los genes supresores tumorales, que son mecanismos de activación de oncogenes, pérdida bialélica de supresores, el concepto de driver versus passenger. ¿Qué más cosas? Sobre la epigenética hemos hablado también un poco, la metilación del ADN, remodelación de la cromatina, mutaciones en genes epigenéticos, en genes reguladores, perdón, de la epigenética, diferencias con tumores adultos. Mm, mm, mm. Y los factores inmunológicos igual, y los factores medioambientales, pues muchos de los que ya hemos hablado, los diferentes carcinógenos y demás. En cuanto al tema 4, diagnóstico molecular y patológico de cáncer infantil, pues lo que muchas veces hemos mencionado ya, también las diagnóstico molecular de neoplasias hematológicas, cuáles son las técnicas que más se suelen utilizar, también lo hemos mencionado hoy, esta parte ya la tenéis más fresca porque hemos estado hablando un poco más de ello, el diagnóstico anatomopatológico de los tumores infantiles, cómo hay que tener la muestra, la patología molecular de los tumores sólidos infantiles, la quimioterapia y nuevos fármacos personalizados. También hemos hablado en la clase de hoy mucho sobre ello, las terapias de los anticuerpos, la terapia celular adoptiva, vacunas, las diferentes dianas inmunológicas, las dianas moleculares más utilizadas en el cáncer infantil. Ya hemos hablado también de ALK, de BRAF, de la vía de Elders, búsqueda de nuevas dianas y desarrollo de nuevos fármacos, que como sabéis, cuáles son los problemas también que tienen el desarrollo de nuevos fármacos en el caso de la pediatría. Y ya en el bloque 4, en el tema 6, los aspectos éticos, consentimiento informado y protección de datos, la ética de la investigación clínica y más investigación en niños, cuál es la regulación, el tema de la edad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se necesita en el momento en el que cumplen 12 años versus previamente, la regulación de la investigación en los menores de edad, postulados éticos en investigación en menores y también todo lo que son los comités de ética y la legislación, ¿de acuerdo? Y brevemente, comentaros como otra vez de nuevo, por ser el último día,
¿Cómo se hace la evaluación? La evaluación continua es un 40% de la nota con las tres actividades que hemos mencionado de 5 puntos y 3,75 y 3,75, que da lugar a 12,5 puntos. 5 puntos los test de autoevaluación, que son 0,5 puntos cada uno, dando lugar a 2,5 puntos, y solo suman las actividades aprobadas. ¿Vale? El examen final es el 60% de la convocatoria. En la convocatoria ordinaria es el 22 de febrero de 2026. La nota de evaluación continua se mantiene para la convocatoria extraordinaria, ¿de acuerdo? En la ordinaria hay, vale, un 40% la evaluación continua y un 60% el examen, y solo suman aquellas actividades que están aprobadas. Y en la extraordinaria, la nota ordinaria es la de la evaluación extraordinaria, pues perdón, la de la convocatoria ordinaria, ¿vale? La evaluación continua, perdón, que el ver esté me he liado, el de la convocatoria ordinaria, y el 60% el examen. Y de nuevo solo suman aquellas actividades aprobadas y no se entregan actividades para esta convocatoria, salvo excepciones muy concretas. Es imprescindible aprobar el examen para poder sumar la nota de la evaluación continua. Y por mi parte, nada más. Voy a esperarme unos minutos antes de finalizar la clase, por si acaso alguien se conectase los últimos minutos y quisiera hacer alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Y nada más, mucha suerte en el examen. Lo dicho, volved a subir las diapositivas, o sea, los trabajos si queréis. Si no, pues me pondré a evaluar de la manera que podéis ver en los otros vídeos, teniendo en cuenta las diferentes puntuaciones. Y nada más, ha sido un placer. Tenéis mi teléfono y mi móvil para, o sea, mi correo para cualquier duda que os surja, mi contacto. Y podéis utilizar también los foros, así que por favor no os quedéis con dudas. Cualquier cosa previamente al examen, lo dicho, es el día 22, tenéis todavía 10 días, así que seguro que lo hacéis muy bien. Es un examen muy fácil, de 40 preguntas, y las incorrectas creo que no restan. Podéis preguntarlo de todas maneras mejor a vuestro mentor, y posteriormente pues se os darán las notas tanto de las actividades como de todo lo demás, ¿de acuerdo? Recordad que no se pueden subir actividades para la segunda convocatoria, que supongo que eso será igual para todas las asignaturas. Así que por mi parte creo que nada más. Espero que os haya gustado lo que habéis visto en esta asignatura, que es una asignatura muy actualizada, que se puede ampliar todos los conocimientos diariamente. Así que nada, por mi parte ha sido un placer. Cualquier cosa, me tenéis al otro lado del mail, ¿vale? Venga, que vaya genial. Mucha suerte en el examen.